En el nombre de Jesús, amén. Buenos días para todos. Abramos nuestras Biblias, por favor, en la epístola a los Romanos, su capítulo 1, versículos del 1 al 7. Romanos, capítulo 1, del 1 al 7. Esta es la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo escribió la epístola a los Romanos muy probablemente desde Corinto durante su tercer viaje misionero, con el propósito de confirmar a los creyentes, esto es consolarlos, animarlos y aumentar en ellos su conocimiento y experiencia al vivir el poderoso evangelio que los había salvado. Él escribe a una iglesia que no fundó, pero que estaba dentro de su cuidado apostólico por ser él el apóstol a los gentiles. Ahora, ¿cómo hará Pablo que los romanos se sientan confortados, animados y que vivan más profundamente y conozcan más profundamente el evangelio? Lo va a enseñar como nunca ha sido enseñado, y eso es la carta a los romanos, la mejor enseñanza dada por Dios del evangelio. El evangelio o buena noticia es el relato del suceso más importante ocurrido en la historia de la humanidad, la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay un evento más importante que ese, ni lo habrá. En ese suceso, Dios destruye el mal que Él mismo permitió para autoglorificarse. Este es el plan de Dios, escúchenlo con cuidado. 1, Dios crea un mundo perfecto. 2, Dios permite el mal para autoglorificarse destruyéndolo. Y 3, Dios destruye el mal por medio de la muerte de su Hijo, pero avanza la destrucción de ese mal progresivamente. Ese mal está siendo destruido a medida que el relato de ese suceso va avanzando sobre la faz de la tierra. El evangelio es el instrumento por medio del cual Dios avanza la destrucción del mal que su Hijo logró en la cruz. A medida que ese relato avanza sobre la faz de la tierra en todos los siglos, el mal está siendo destruido. Pero el relato debe ir acompañado del poder de Dios. En el momento adecuado, cuando el relato es transmitido a uno de los elegidos de Dios y él por pura gracia lo cree, en ese momento el hombre, la mujer, el joven, el niño que cree el relato recibe la victoria de Dios sobre el mal en sí mismo. La persona es creada de nuevo y liberada del poder del mal. Así pues, de victoria en victoria, uno por uno, los seres humanos son salvados y la victoria de Dios sobre el mal se va completando por medio de la difusión de este evangelio invicto. Y en el estudio de la carta a los Romanos vamos a aprender más sobre esa victoria y vamos a recibir más sus beneficios. Hoy comenzamos a estudiarlo y a recibir de él mayores beneficios.
Y comenzamos a estudiarlo con un saludo. El inicio de la carta es un saludo que está lleno de esa victoria. El tema de nuestro pasaje es pues un saludo que contiene los elementos principales del Evangelio. Y el título que le hemos puesto a la exposición de nuestro pasaje hoy es El Evangelio invicto. El Evangelio invicto. Vayan conmigo por un momento, ahí en la epístola a los Romanos, a su capítulo 16. Vamos a leer el versículo 20a, su primera parte. Romanos 16, 20a. Dejen una señal aquí porque luego volveremos a este lugar. Dice Romanos 16, 20a, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Evangelio del Señor en la carta a los Romanos nos dice que nuestro final será bueno. Como vimos en Hechos, en el capítulo 27 y 28, el viaje de este relato, de este Evangelio por el mundo, sufrirá muchas tormentas, pero su final será bueno. Su final, el final del Evangelio sobre la faz de la tierra será perfecto, será exactamente el final que Dios diseñó. Este Evangelio no fallará en destruir el mal. Desde el momento en que llega la salvación inicial a un hombre hasta el momento en que venga este evento, cuando Dios aplaste la cabeza de la serpiente bajo nuestros pies y nos dé la salvación perfecta y dé la salvación final a una nueva humanidad, el Evangelio no fallará. Y por eso es que lo llamamos Evangelio invicto, porque Él no fallará. Y nuestro texto es el comienzo de ese Evangelio. Un saludo a los receptores del Evangelio invicto. Y en este saludo tenemos entonces los tres elementos fundamentales del Evangelio invicto, que vamos a ver en el día de hoy. Uno, el Evangelio invicto, su portador. ¿Quién lo porta? Versículo 1. Segundo, el Evangelio invicto, su protagonista. Versículos 2 al 4. Y el Evangelio invicto, sus beneficiarios. Sencillo. En el versículo 5b al 7. Tres cosas pues sobre el Evangelio invicto: su portador, su protagonista y sus beneficiarios. Y estamos viajando hoy en la máquina del tiempo, ubicados en el siglo I, pero este pasaje es un pasaje totalmente universal, que se aplica a la iglesia de todos los tiempos. Así que la enseñanza de este pasaje se aplica directamente del siglo I a nosotros hoy. Veamos pues en primer lugar el Evangelio invicto, su portador. Versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El portador del Evangelio invicto es Saulo, que fue transformado por el poder de Dios en Pablo, y nosotros su historia ya la conocemos. Él se autodenomina siervo de Jesucristo. La palabra siervo significa esclavo. Pablo es un esclavo voluntario de su Salvador, y en Roma había muchos esclavos. Y eso es lo que el poder de Dios hace en una persona, en los receptores del Evangelio invicto. Hace que no quieran hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que los salvó. Hace que no quieran vivir sus propias vidas para sí mismos, ni ser felices en esta vida, sino vivir para aquel que los salvó. Eso es lo que es un esclavo de Jesucristo. Especialmente son esclavos de Jesucristo aquellos cristianos que han alcanzado un corazón unificado, porque hay muchos cristianos de doble ánimo, de corazón dividido, que no viven como esclavos de Jesucristo. El portador del Evangelio invicto es pues un esclavo de Jesucristo, pero dice allí otra palabra después de la coma: llamado a ser apóstol. La palabra llamado en todo el pasaje y en todo el libro nos habla. Cuando ustedes lean la palabra llamado, tienen que acompañarla en sus mentes de otra palabra: llamado eficaz.
eficaz o invicto. Pablo es un llamado que recibió un llamamiento eficaz o invicto. Él tuvo un llamamiento eficaz en el camino de Damasco, ya todos conocemos su historia. Pablo tuvo un llamado eficaz a ser apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Así como Cristo es el enviado del Padre, Pablo es el enviado de Cristo. Un apóstol es un enviado. Es un hombre infalible que al comunicar la palabra de Dios no comete error y está dotado del poder de Dios para hacer grandes milagros que autentican la veracidad de lo que está comunicando. Apóstoles como Pablo no hay hoy. Él es el último de ellos. Y dice nuestro pasaje que él es llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Y esta expresión apartado para el evangelio de Dios significa que Pablo viviría en una dedicación exclusiva a la difusión del evangelio, que no iba a ser otra cosa. Pero en el versículo 5, en su parte inicial, tenemos una información adicional sobre el portador del evangelio invicto. Vean conmigo el verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo está diciendo que la gracia que lo salvó y el apostolado que ahora ejerce lo recibió, lo cual indica que no es una obra humana, que el evangelio no trata de méritos humanos, que aquí nadie tiene mérito de ninguna clase. Todo es por pura gracia, recibido de Cristo. No es algo que se gane, es algo que se recibe. Es por gracia para que sea para la gloria de Dios. Este es el portador del evangelio invicto. Mucho más se puede decir de él, pero debemos ser breves. Vamos en segundo lugar a el protagonista del evangelio invicto. El evangelio invicto, su protagonista. Y en nuestro pasaje, el protagonista del evangelio invicto es descrito por medio de varios nombres. Noten ahí mismo en el versículo 1 se describe Pablo, siervo de Jesucristo. El nombre Jesucristo es un nombre compuesto por dos palabras: Jesús, Salvador, y Cristo, ungido. El protagonista del evangelio es el ungido Salvador de su pueblo, siervo de Jesucristo, ahí en el versículo 1. Pero en el versículo 3 se habla de su hijo, verso 3, acerca de su hijo. El protagonista del evangelio invicto es su hijo, o sea, el hijo del Padre. Estamos hablando de que el protagonista es hijo eterno del Padre, engendrado eternamente, la segunda persona de la Trinidad, a quien también el apóstol en el verso 3 llama nuestro Señor. La palabra Señor, Kurios, dueño soberano y absoluto de todo. Estos nombres exaltan la divinidad del protagonista. El protagonista del evangelio es Dios. Pero ahí mismo en el versículo 3 dice Pablo que era del linaje de David, es decir, hijo de David, o sea, un ser humano. El protagonista del evangelio invicto es Dios, pero también es un ser humano. Y ahí mismo se dice que él es el hijo de Dios, versículo 4, quien fue declarado hijo de Dios. Y de nuevo este nombre, hijo de Dios, significa que él es igual a Dios. Así que noten cómo se describe al protagonista del evangelio invicto como uno que es Dios y uno que es hombre. Él es Dios, una naturaleza divina; él es hombre, una naturaleza humana, en una sola persona. Ese es el protagonista del suceso más importante en la historia de la humanidad que relata el evangelio. Y este protagonista hará lo que el plan de Dios diseñó para él y que fue revelado, como dice ahí el verso 3, en el Antiguo Testamento. Esa expresión, el Antiguo Testamento, nos muestra que el evangelio invicto no es algo nuevo, que es algo muy antiguo. Veamos los versículos 2 y 3 y conectémonos con la antigüedad del evangelio invicto. Dice el verso 2, que él había prometido antes, subraye la palabra antes, por sus profetas en las santas
Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Inmediatamente esas expresiones antes y el linaje de David nos obliga a entender que el evangelio invicto no es algo nuevo, es algo que se venía anunciando desde el Antiguo Testamento. Recordemos de nuevo el plan de Dios. Primero, Dios crea un mundo perfecto. Segundo, Dios permite el mal para autoglorificarse destruyéndolo. Y desde el mismo momento en que el mal entra en el mundo que Dios creó, Dios promete la destrucción del mal en Génesis 3:15. Un hijo de Eva, un ser humano, sería quien heriría de muerte a la serpiente y destruiría el mal. Allí comienza el Antiguo Testamento a narrarnos el evangelio invicto. Luego nos menciona no solamente a un hijo de Eva, sino a un descendiente de Abraham, Génesis 12:3. Y luego nos menciona que sería un hijo de David, un rey eterno, segundo de Samuel 7:16. Y luego el Antiguo Testamento nos dice que nacería de una virgen, un ser humano, Isaías 7:14. Y el Antiguo Testamento nos dice en Miqueas 5:2 que nacería en Belén de Judá. Y que ese hombre, Dios, nacido de mujer, logrará destruir totalmente el mal por medio de su muerte sustitutiva o expiación. Isaías capítulo 53. Noten allí entonces cómo Pablo nos conecta con las sagradas escrituras y con los profetas. Pero hay algo más sobre este protagonista que nos dice muy importante el versículo 4. Dice que fue declarado, no dice fue hecho, sino declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Señor Jesús, el protagonista del evangelio invicto, fue declarado, y esta palabra declarado significa anunciado, señalado, proclamado a voces que Él es el Hijo de Dios. Fue declarado porque Él, aunque siempre ha sido Hijo de Dios en su naturaleza divina, en su naturaleza humana Él también dijo ser Hijo de Dios y lo demostró. No siempre estuvo en poder. Él no siempre estuvo en poder. En su fase en la cual estaba ejecutando la obra del evangelio, fue un niño indefenso, fue un joven con todas las debilidades humanas y fue un adulto susceptible a todo dolor humano. Pero ahora, con la resurrección de entre los muertos, su ascensión al cielo y su coronación, fue proclamado, gritado a voces que Él es Hijo de Dios con poder. Ahora ya no hay ninguna debilidad en Él. Ahora Él es todo poder. Ahora Él es solo poder. Está sentado en el trono de Dios, a la diestra del poder de Dios, y con su poder hace que su evangelio sea invicto durante todo el tiempo que resta. Él es ahora un rey lleno de poder. Y en el cielo eso fue proclamado, fue declarado que Él, Jesucristo, hombre y Dios, es verdaderamente Hijo de Dios con poder. Y esta resurrección de Cristo de los muertos es el elemento vital del evangelio, porque gracias a esa resurrección se certifica su naturaleza divina, se certifica su naturaleza humana, se certifica su poder, para que le teman en cielos y tierra. Nadie es tan poderoso como Él. Nuestro Señor es grande y temible, y por eso Él dijo cuando se apareció resucitado a sus discípulos: todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. La resurrección además certifica que nuestra salvación es
perfecta, que nuestra justificación es perfecta, que nuestra santificación será perfecta y que llegaremos a la glorificación, seremos hechos perfectos, iguales que Cristo. Por este evangelio invicto seremos iguales a Él. Aleluya, el Señor resucitó. Ese es el protagonista y ese es el suceso más importante de la historia de la humanidad. Ese es el evangelio invicto que rescata una nueva humanidad y una nueva creación. Ya vimos el protagonista, ya vimos el portador, nos faltan solo sus beneficiarios, los beneficiarios del evangelio invicto. Versículo 5 en su parte B, después de la coma, dice: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Noten allí esa expresión, en todas las naciones. Esos son los beneficiarios: hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, de todas las naciones sobre la faz de la tierra, incluida la ciudad de Roma de la época. Todos ellos son los beneficiarios del evangelio invicto, y todos ellos se unirán a esta gran victoria por medio de la fe. Todos ellos obedecerán este evangelio. Y aquí nos muestra en esta introducción el Espíritu Santo que la forma de conectarnos con esta gran victoria es una sola: la fe. No hay otra forma de conectarnos con esa gran victoria. El hombre no puede ser victorioso en su propia fuerza. El hombre no puede ganar nada por sí mismo. Por eso en el antiguo pacto el Señor dijo en algunas ocasiones: estad quietos y conoced que yo soy Jehová. El evangelio no es una cosa de ganar. El evangelio, la gran victoria del evangelio invicto, es algo que se recibe, y se recibe por medio de la fe. Y cuando recibimos esa fe, la cual también es un regalo, la forma como se detecta, como se reconoce a una persona que ha recibido el poder del evangelio invicto, es porque esa persona obedece lo que el evangelio enseña. Así que la fe se demuestra por la obediencia. Pero hay algo más: todas esas personas que creen, que demuestran que creen por su obediencia, llegan a tener una condición muy, muy especial. Llegan a ser posesión de Cristo. Vean conmigo el verso 6. Entre los cuales, de todas las naciones, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Esa expresión, llamados a ser de Jesucristo, significa que todos los que recibimos la fe y la obedecemos somos posesión de Jesucristo. Los que recibimos este evangelio somos un regalo que el Padre dio a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Como dice el Salmo 2, versículo 8: pídeme y te daré por herencia las naciones. Nosotros somos un regalo que el Padre dio al Hijo desde antes de la fundación del mundo, y eso es parte de este plan. Pero quisiera que notaran una vez más con detalle la palabra llamados. La palabra llamados. Cuando les mencioné la palabra llamados en referencia al llamamiento de Saulo, les dije que ese llamamiento era ¿qué? Eficaz. Bueno, cuando leamos otra vez la palabra llamados, pensemos lo mismo. Este llamamiento es eficaz. No solamente fue eficaz con respecto a Saulo, sino que fue eficaz con respecto a nosotros. Significa que cuando nosotros recibimos este evangelio, fue porque la obra del poder de Dios obró eficazmente en ti y en mí. Nosotros recibimos un llamamiento eficaz, un llamamiento infalible, un llamamiento que es invicto.
El evangelio invicto habla de un Dios invicto, que tiene un plan invicto, que envía a sus hijos un llamamiento invicto y que cumplirá lo que planeó de manera invicta. Ese es el verdadero evangelio. No es un evangelio en el cual las personas tienen la posibilidad de salvarse por su libre albedrío. Eso es una mentira. El único verdadero evangelio es el evangelio invicto. Un Dios invicto que tiene un plan invicto, que envía a su hijo un protagonista invicto y hace un llamamiento invicto que me transforma a mí de manera invicta, y de forma invicta me llevará a cielo nuevo y tierra nueva junto al gran Rey, el Señor Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. Lo otro es una mentira, una falsificación o una dilución. Un evangelio que no sea invicto es una dilución del verdadero evangelio. Y por eso necesitamos la epístola a los Romanos, porque ella habla del evangelio puro. En ella Cristo es invicto. En ella nosotros somos llamados con un llamamiento eficaz. El verdadero evangelio está en Romanos y es un evangelio invicto. Nuestro llamamiento es invicto. Vayan conmigo por un momento, rápidamente, a la carta a los Romanos, ahí mismo, en el capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Dice el evangelio invicto: porque a los que antes conoció, y esto no quiere decir que tenía un telescopio para mirar el futuro, no. Esta palabra conoció significa amor, porque en Dios el preconocimiento no es una visión anticipada, sino una predeterminación. A los que antes conoció, también los predestinó. Tantos en la iglesia de Cristo le tienen miedo a esta palabra, la desechan, quisieran cortarla de la escritura, pero esta palabra pertenece al evangelio invicto. A los que amó los predestinó. ¿Para qué los predestinó con todo su poder? ¿Para qué los predestinó con todo su ser? Los predestinó para que fueran hechos iguales, conformes a la imagen de su Hijo. Dios predestinó a muchos para que sean hechos una réplica de su Hijo, y lo que Él predestinó no fallará, es invicto, para que Él sea el primogénito, el primero, el altísimo entre muchos hermanos. Noten lo que sigue enseñando el evangelio invicto: y a los que antes predestinó, a esos también llamó. Este no es un llamamiento de 5 centavos que el hombre puede rechazar. Este no es un llamamiento que puede fallar. Este es un llamamiento invicto. Por eso la palabra de Dios, el evangelio invicto de Isaías, dice: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, ella vendrá invicta. A los que llamó, los llamará de manera invicta, sin que falte uno de ellos. Y a los que llamó, a esos también justificó. Este es el corazón del evangelio invicto, la justificación por la fe sola. Fuimos declarados no culpables, fuimos librados de la condenación por la expiación. La muerte sustitutiva de Cristo canceló la deuda penal que teníamos con la justicia de Dios y nos aseguró una salvación perfecta que no se puede perder, porque el evangelio es invicto. Y a esos que justificó, a estos también glorificó, es decir, los llevó a la perfección. Volvamos otra vez al plan. Número 1, Dios crea un mundo perfecto. Número 2, Dios permite el mal para autoglorificarse destruyendo. Número 3, Dios destruye el mal por medio de la obra de su Hijo. Todo lo que el mal destruyó volverá a ser perfecto. Ese es el evangelio invicto. Glorificó. La muerte de Cristo glorificará a los elegidos. La muerte de Cristo glorificará a toda la creación. Eso no puede fallar.
Y todos estos verbos están en pasado, hablando de cosas que todavía no han ocurrido por la absoluta certeza de que ocurrirán. Porque en Dios el futuro es igual al presente. Por eso dice estos verbos en pasado, aunque todavía no estamos viviendo la glorificación, aunque todavía no ha sido llamado el último de los elegidos, todavía no ha sido justificado el último de los elegidos, pero Dios dice en pasado el evangelio porque Él es invicto. Entonces, cuando volvamos a Romanos capítulo 1, versículo 6, cuando dice entre los cuales estáis también vosotros llamados, debemos pensar siempre en un llamamiento eficaz. Pero esos que son llamados, como acabamos de ver en Romanos 8, 29, que es lo que llamamos cadena de oro de la salvación, esos llamados son llamados porque fueron amados desde antes de la fundación del mundo. Verso 7 dice: y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Los que han sido llamados, fueron llamados porque fueron amados por Dios desde antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermano, ¿sabes cuál es la buena noticia que predica el Evangelio Invicto? Que Dios te ha amado eternamente y que tú viniste a descubrirlo cuando se te predicó el Evangelio Invicto y tú lo creíste. Esa es la gran buena nueva del Evangelio Invicto. Hasta aquí tenemos ya quién es el portador del Evangelio Invicto. Saulo, hecho Pablo. ¿Quién es el protagonista? Dios, hombre en una sola persona. ¿Quiénes son los beneficiarios? Todas las naciones. Y ahora nos falta, ¿cuál es la aplicación de este saludo? ¿Cuál es la aplicación para nuestras vidas de este saludo? Bueno, la aplicación está en el saludo. En el versículo final, verso 7, hay lo que se podría considerar una fórmula de cortesía de la época. Es decir, muy probablemente así se iniciaban casi todas las cartas. Pero lo que es aparentemente una fórmula de cortesía, cuando se trata del Evangelio Invicto, es gracia y poder. Dice en el verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, aquí viene la aplicación: gracia y paz a vosotros, a vosotros, a vosotros, gracia y paz. La aplicación es gracia. Gracia porque la gracia es el fundamento del Evangelio Invicto. ¿Saben por qué existe un Evangelio Invicto? Porque hay gracia en Dios. Porque hay gracia en Dios y Él quiso mostrar que en Él hay gracia, fue que Él permitió el mal. Gracia es recibir de Dios lo contrario a lo que merecemos. Por tanto, para poder conocer y recibir la gracia, yo debía estar en estado contrario al que Dios me creó, que es el estado de total depravación humana. Los ángeles no conocen la gracia de Dios ni la podrán experimentar jamás. Por eso se asoman por las rendijas de los templos de donde está la iglesia de Cristo, para ver la gracia de Dios en nosotros. Porque la gracia es solo para el hombre. Pero gracia no es solamente haber recibido lo contrario a lo que merecemos, por medio de lo cual Dios nos quita la culpa, Dios nos quita el mal y Dios nos quita toda deformidad, sino que la gracia, atención a esto, ¿a quién está enviando Pablo el Evangelio? A personas que ya conocen el Evangelio. Así que el creyente también necesita el Evangelio por una razón, porque gracia es también poder. Gracia es poder, poder para vivir el Evangelio, poder de Dios para salvación, porque nuestra salvación ya comenzó, pero nuestra salvación tiene que ser perfeccionada. Por eso necesitamos otra vez el Evangelio para tener más poder, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, es decir, por fe al principio, y para fe, es decir, por medio de la fe hasta el final. Por medio de la fe en el Evangelio somos perfeccionados en nuestra salvación. Así que gracia es poder que aumenta en nosotros. Y entre otras cosas, para no perder la conexión con el libro de Hechos,
ese poder es para continuar siendo portadores del Evangelio. Todos los receptores del Evangelio somos portadores del Evangelio y necesitamos poder para poder llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero la otra aplicación es también paz. Gracia a vosotros, paz a vosotros. Vayan conmigo otra vez a Romanos 16, Romanos capítulo 16, otra vez al mismo texto, 16, 20a, 16, 20a. El Evangelio es gracia y paz al pueblo de Dios. Otra vez 16, 20a dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Dios de paz. Hermanos, Cristo, por medio de su muerte en la cruz, pisó la cabeza de la serpiente, produciéndole una herida mortal, y al pisar la cabeza de la serpiente le quitó el veneno a la serpiente, de tal manera que ella nos puede morder, pero no nos puede matar. Exactamente igual que lo que le sucedió a Pablo en la isla de Malta. La víbora lo mordió, pero no lo mató. Eso es un símbolo, eso ilustra lo que Cristo hizo en la cruz. Le quitó a la serpiente el veneno, de manera que ella me puede morder, pero no me puede matar. Es decir, que Dios quita el mal de la vida de aquellos que tenemos el Evangelio. Y por eso los que tenemos el Evangelio, aunque nos muerda la serpiente, podemos tener paz. Dice: y el Dios de paz. El Evangelio es la buena nueva de la paz con Dios, que me permite vivir la paz de Dios cuando me muerda la serpiente. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Usted debe entender ese versículo como: Dios quitó el veneno de la serpiente. Ella me puede morder, pero no me puede matar. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso significa que el veneno ha sido quitado. El mal ya no es mal para mí, y por eso puedo tener paz en medio de las pruebas. Así que la aplicación es que la seguridad de un buen final que yo tengo gracias a la obra de Cristo me da paz con Dios, y la paz de Dios para soportar la mordedura de la serpiente. En términos prácticos, significa que puedo cambiar el miedo en paz, y ese es nuestro deber al usar el Evangelio en medio de las pruebas. Este estudio de la carta a los Romanos va a hacer que nuestra alma coopere. Este estudio de la carta a los Romanos va a hacer que nuestra alma coopere, porque ¿qué es Romanos? Es conocimiento que lleva a la obediencia, y Romanos es puro pensamiento profundo que vamos a repetir y repetir y repetir para que nuestra alma coopere y alcance la paz en medio de las pruebas. Así que, creyente, hermano querido, espero que hoy en este saludo del Evangelio Invicto te hayas dado cuenta de que tú necesitas el Evangelio. Creyente, tú necesitas aún el Evangelio. Tú necesitas estar aquí todos los domingos para poder conocer más a este poderoso Salvador. Tú necesitas un Evangelio verdadero, el Evangelio Invicto, en el cual Cristo es verdaderamente un poderoso Salvador. Pero nuestros amigos también, amigos, ustedes también necesitan el Evangelio. Y el Evangelio es la única manera como ustedes pueden tener el perdón de sus pecados. Así que los invitamos: vengan y escuchen aquí el Evangelio Invicto, rogando a Dios que Él obre con su poder para tu salvación. Aquí somos portadores del Evangelio, aquí se mueve el protagonista del Evangelio, aquí somos beneficiarios del pensamiento del Evangelio Invicto, y aquí tú también puedes convertirte en un beneficiario del Evangelio Invicto. Puedes ser salvado en medio
de la predicación de un evangelio en el cual Cristo realmente es un poderoso Salvador. Oremos. Espíritu Santo del Dios Trino, te damos muchas gracias por el apóstol Pablo, muchas gracias por este hombre. Si tú no hubieras hecho en él lo que hiciste, él no se hubiera convertido en el hombre ilustre que fue y no nos hubiera transmitido el conocimiento más profundo del plan de Dios a través de la epístola a los Romanos. Te damos gracias por él, su autor. Te damos gracias por la preservación que le has dado a todo el Nuevo Testamento para que llegue hasta nuestras manos. Te damos gracias por la traducción que llega a nuestras manos en nuestro idioma, y te damos gracias por pastores maestros a quienes les das la capacidad de entender este evangelio invicto y el poder para transmitirlo desde el púlpito, para aumentar la salvación que ya tenemos y traer a salvación a los que aún no tienen a Cristo. Te rogamos que nos permitas ser hasta el último día de nuestras vidas portadores de un evangelio invicto, adoradores del protagonista de este evangelio invicto y sus beneficiarios perennes. Nunca dejaremos de beneficiarnos de este grandioso evangelio. Gracias te damos, oh Señor, y si aquí hay alguno que no conoce a Cristo, con tu gran poder ilumina su entendimiento para ver a Cristo como un poderoso Salvador y ser salvo eternamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.